Recién llegada desde China os presento a la RG 351V, la versión vertical de las RG 351 que claramente tiene un toque Game Boy y que mantiene la misma potencia, calidad, pero además trae una grata sorpresa. Bueno, y la primera sensación que tengo yo es abrir esta caja. Veo que viene la consola bien protegida, como siempre. Por dentro está el cable de carga, también nos ha regalado un cristal templado, perfecto, pero la primera sensación que me produce esta consola es como vaya pantallaco, porque es que la pantalla destaca lo que más. Llama mucho la atención esta pantalla tan cuadrada y tan grande. Es solamente de 3,5 pulgadas, pero parece que sea más grande que cualquier otra. Y el plástico la verdad es que me parece bastante bien de calidad, es un plástico bastante decente. Es duro, es un plástico compacto, sienta bien en la mano y no es resbaladizo. Dispone de 4 botones, A, B, X, Y, de la misma calidad que sus hermanas, al igual que el Select y el Start. La cruceta funciona perfecta y luego le haré unos test para probar sus diagonales. Sin diagonales, de manera directa dale un fuerte like a este vídeo y suscríbete, porque yo sé que te gusta lo retro y lo que voy a traer a este canal. Por abajo tenemos un stick pulsable, que es el mismo que llevan las anteriores RG 351, un altavoz frontal, que la verdad es que se oye bastante bien, y un nuevo botón que nos va a dar acceso al menú para que podamos cambiar de juego entre otras opciones. Y justo entre la cruceta y los botones tenemos el pequeño LED que nos indicará el estado de batería mientras jugamos o mientras la cargamos. En el lateral derecho tenemos el botón Power para encender la consola o apagar la pantalla durante el juego y el pequeño botón de Reset por si hubiese problemas durante una partida. En el lateral izquierdo tenemos botones de control de volumen. En esta ocasión no han puesto la rueda de volumen que tanto me gusta a mí. Por la parte de abajo, al igual que lo tenía la mítica Game Boy, tenemos la clavija Jack 3.5 para poder conectarle unos cascos y 2 puertos USB tipo C, que uno de ellos es para la carga de la batería, que es de 3900 mAh, es un poco más que las otras RG 351, y el otro es para que le pongáis un mando extra, por ejemplo. En la parte de atrás lleva los gatillos L1, L2, R1, R2 a una muy buena altura. Esta estructura es similar a la de su hermana pequeña RG 300. Los gatillos son de clic y me da la sensación de que son algo más duros y consistentes que las versiones horizontales. He estado jugando y la verdad es que la posición es buena, son bastante cómodos, no cansan y la pulsación es muy precisa. Atentos al detalle de la parte de arriba, a esas aristas que lleva que nos hacen recordar mucho a la clásica Game Boy. Atentos porque ahora viene lo bueno y lo que muchos estabais esperando, entre los que yo me incluyo. Una pantalla IPS Oka en formato 4 tercios. Bien, ya que la mayoría de juegos van a verse en este formato y lo mejor de todo es que esta pantalla es al doble de resolución que sus hermanas, 640 x 480 píxeles, ideal para leer nítidamente cualquier texto en los juegos de rol, para lucirse en la Dreamcast o para disfrutar de arcades más definidos que harán que tu experiencia de juego mejore. Como siempre te dejo enlaces directos de compra en la descripción de este vídeo. Y tranquilo, porque puedes jugar a muchas cosas, ya que esta RG 351V mantiene la misma potencia que sus antecesoras. Tiene una CPU RK3326 a 1,5 GHz con una memoria RAM de 1 GB DDR3L y una GPU Mali G31 MP2. En esta ocasión contamos con un doble slot de tarjetas microSD. Una es para el sistema operativo y la otra es para tus juegos. Acepta tarjetas microSD de hasta 256 GB. Tenemos Wi-Fi incorporado, vibración incorporada, batería de 3900 mAh y ya habéis visto que dispone de una elegante pantalla IPS Oka en formato 4 tercios con una resolución de 640 x 480 que se ve perfecta desde cualquier ángulo. ¿La cruceta va bien?
¿Las diagonales van bien? Vamos a probarla. La clásica prueba de este canal, el crackshot de Terry. Ya veis cómo sale perfectamente sin ningún problema. Vamos con el Ao Shogoken de Ryo en el legendario Art of Fighting. Y a pesar de la complicada ejecución de este movimiento, la verdad es que sale perfecto. ¿Diagonales pulsadas directamente? ¡Claro que sí, hombre! Haremos el test maníaco. 1942. Fijaros cómo se mueve el avioncico de arriba para abajo. Se mueve perfectamente, directamente en la diagonal que estamos pulsando. De manera directa y sale muy bien. Y ahora vamos a comprobar si le vale una tarjeta microSD que usamos en la RG351. A ver si funciona. Y como veis, desgraciadamente no es compatible. Directamente se queda en negro la pantalla y no funciona y ni pasa nada y ni... Una máquina destinada a los amantes del formato vertical, a los que quieren una pantalla muy buena y sobre todo para todo el mundo que quiera echarse unas partidas a las recreativas o consolas de su juventud. Y como esta consola me recuerda mucho a la Game Boy, voy a jugar unas partidillas a algún clásico de Game Boy, pero ahora que lo pienso, me recordará más a la Game Boy si le cambio los botones y le pongo los de la RG350 normal. Creo que tocará abrirla.